bienvenidos a Podmédicos, el espacio de medicina que te ayuda a estudiar y a estar actualizado sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón, dos médicos interesados en la profusión de información actualizada y de la mejor calidad para estudiantes de medicina, médicos internos, médicos generales y personas afín con el maravilloso mundo de la medicina. Podmédicos es un podcast que tendrá 4 tipos de episodios cada mes sobre un tema específico. El primer capítulo del mes será introducción o generalidades al tema. El segundo, manejo y guías. El tercero serán noticias o perlas médicas. Y el cuarto será discusión del tópico. Bueno, el día de hoy iniciaremos con nuestro primer capítulo, hipertensión arterial, generalidades. Antes de entrar al meollo principal, es imperativo diferenciar dos términos que usamos normalmente y no diferenciamos entre sí, que es presión arterial y tensión arterial. Sí, son dos términos que se usan indiscriminadamente en los centros de salud donde trabajamos y donde estudiamos, pero recordemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial y está regulada por el débito cardíaco, la extensibilidad de la aorta y grandes vasos y la resistencia vascular periférica, por supuesto también de la volemia. Por otro lado tenemos la tensión arterial, que es la fuerza o resistencia que ejerce la pared del vaso sobre el fluido para evitar su elongación. Por lo anterior, es justo hacer hincapié en que lo que nosotros hacemos es medir la presión arterial. Sin embargo, la hipertensión está relacionada con la pared arterial, lo cual hablaremos más adelante en la fisiopatología. En cuanto a su epidemiología, podemos resaltar que los estudios observacionales muestran una incidencia relativamente alta de esta patología a lo largo de 5 a 10 años de seguimiento, siendo directamente proporcional al aumento de edad. El Johns Hopkins Precursor Study encontró que de los pacientes analizados, el 0,3, el 6,5 y el 37% desarrollaron hipertensión a los 25, 45 y 65 años respectivamente. Adicionalmente, en el MESA, el estudio multiétnico de aterosclerosis, se encontró mayor incidencia en la población afrodescendiente y en los hispanos, en comparación con los caucásicos y asiáticos. Lo que nos pone a pensar que la población latinoamericana es más propensa a desarrollar hipertensión arterial con la edad, ¿cierto, Miguel? Yo considero que siendo latinos tenemos que preocuparnos en cuanto a que si es mayor la incidencia y la prevalencia en nuestras poblaciones, pues tendremos que estudiar de esto, ¿no? Por supuesto, además tenemos que ver nuestra pirámide poblacional y así tener pues como claro cuál es su incidencia real en los países latinos. Para quienes nos escuchan, nosotros somos colombianos y nuestra pirámide poblacional pues termina siendo más bien cilíndrica. Tenemos una población que está envejeciendo pronto, con un recambio poblacional todavía más o menos claro. Entonces es de esas cosas, de esas patologías no transmisibles que hay que ponerles como cuidado. Claro, igual aún en la actualidad la hipertensión arterial sigue siendo un problema de salud pública que afecta pues a muchos países, no solo del primero, sino también países de Latinoamérica. Exactamente. Bueno, ahora hablaremos de fisiopatología. Bueno, con respecto a la fisiopatología de la hipertensión arterial, tenemos varios factores que determinan la presión arterial, como lo son el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el volumen plasmático, en gran parte mediado por los riñones. Tenemos que tener en cuenta que la presión arterial reacciona a los cambios en el medio ambiente para mantener la perfusión de órganos en una amplia variedad de condiciones. Aunque la etiología exacta de la hipertensión primaria sigue sin estar clara a pesar de los años, se cree que existen diversos factores, ya sean genéticos o ambientales, que causan la hipertensión arterial. Tenemos factores compuestos sobre la estructura y función cardiovascular y función renal. Se han identificado varios factores de riesgo que se asocian de manera fuerte e independiente a su patogenia. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Pues bien, acá los vamos a recordar. La edad avanzada, recordemos que los pacientes mayores de 60 años, teniendo en cuenta los cambios en el envejecimiento, que no los nombraremos acá, porque perfectamente se podría hacer otro capítulo para ese tema. La obesidad,
antecedentes familiares de primer grado, la raza negra y caucásica, la reducción de la masa de nefronas, una dieta rica en sodio, un consumo excesivo de potasio, un consumo excesivo de alcohol, por supuesto el sedentarismo, y otros factores genéticos, pues se ha documentado que más de 25 mutaciones en genes específicos y más de 125 polimorfismos en nucleótidos pueden generar hipertensión arterial, pero la evidencia aún no es clara al respecto. Entendiendo la fisiopatología es como más adelante vamos a hablar del enfoque de tratamiento en el próximo episodio, porque de esa forma podemos intentar, no solamente desde los fármacos, sino desde los cambios de vida, ¿no? Sí, Miguel, porque a pesar de que las guías norteamericanas y las europeas siguen siendo un poco más estrictas con respecto a los valores de tensión arterial y presión arterial que deben tener los pacientes, los cambios en el estilo de vida siguen siendo un pilar fundamental para el tratamiento no farmacológico en pacientes jóvenes como en adultos. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Desde PodMédicos consideramos un enfoque heterodoxo de diagnóstico, basándonos en las guías del US Preventive Services Task Force, las guías de la AJA y las guías europeas para tamizaje y diagnóstico en mayores de 18 años, teniendo en cuenta que estas guías son las principales en cuanto a que de estas derivan las demás guías de manejo de acuerdo a las particularidades de cada país. Entonces, tenemos que como tamizaje se debe considerar la toma de tensión arterial mínimo una vez al año en todos los adultos y cada 6 meses en todos aquellos con cifras sistólicas de 120 a 129 milímetros de mercurio o con factores de riesgo. Se puede realizar el diagnóstico en primera instancia en 2 escenarios clínicos. El primer escenario es si el paciente debuta con una urgencia o emergencia hipertensiva dada por presión arterial mayor a 180-120, sistólica y diastólica respectivamente. Y en segundo escenario, que podríamos hacer un diagnóstico de una vez, es aquel paciente que presente en la consulta una tensión arterial mayor de 160-110, pero si presenta una hipertrofia ventricular, una retinopatía o un síndrome coronario que nos indique una enfermedad de base. Si el paciente no cumple con los criterios anteriormente mencionados, pero presenta una presión elevada durante la consulta, se hará seguimiento ambulatorio siguiendo el gold estándar, que es el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el mapa 24 horas. Sin embargo, a pesar de que es el ideal, se tiene que tener en cuenta los recursos del escenario clínico en el que nos encontramos, el sistema de salud, la situación socioeconómica del paciente. Además, siguiendo el modelo de recomendaciones de la US Preventive Service Task Force, se propone un enfoque algorítmico en el cual, exceptuando las 2 situaciones descritas de diagnóstico inmediato, cada paciente en que en su consulta se registre una hipertensión dada por cifras mayores de 130, 80, PAS y PAD, se dará seguimiento ambulatorio en primera instancia con registro domiciliario de cifras de tensión arterial, donde se opta por la toma de tensión arterial cada 12 horas por 7 días, promediando las últimas 12 cifras registradas, o se solicitará el mapa, de acuerdo a los recursos, aseguramiento y disposición del paciente, donde el segundo, si se presenta un promedio de 24 horas mayor a 125/75, sistólica y diastólica, y un promedio diurno mayor a 130/80, sistólica y diastólica, y unas cifras nocturnas de 110/65, sistólica y diastólica respectivamente, se hará el diagnóstico. Los europeos son más laxos con dichas cifras, redondeando los valores en 10 milímetros de mercurio más, usando 140/90 como un punto de partida. Recomendamos analizar la situación de su paciente y guiarse por los protocolos locales para asumir los valores de acuerdo a la situación y particularidad del paciente y de la población que se esté tratando. Ahora bien, cabe acotar que un paciente que presenta hipertensión en consulta, pero que sus registros domiciliarios no son consecuentes, se tratará de una hipertensión de bata blanca. Y por lo contrario, un paciente con cifras normales en la consulta, pero ambulatorias elevadas, se asumirá como una hipertensión arterial enmascarada. Pasando a la estadificación, y de acuerdo a la AJA, se tomará como normal aquella presión menor a 120/80, sistólica y diastólica. Un estadio 1
con una sistólica de 130 a 139 o una diastólica de 80 a 89, y un estadio 2 a cifras mayores de 140 90 respectivamente milímetros de mercurio. En el enfoque europeo se adiciona unos 10 milímetros de mercurio más, son más laxos. En los mismos conceptos ya está entra en una categoría que puede ser prehipertensión o tensión arterial elevada. Sí, los americanos tienden a ser un poquito más estrictos con las cifras tensionales, dado que su población tiende a ser más obesa, a padecer más de diabetes e hipertensión arterial, más que todo por su estilo de vida. No siendo más, damos muchas gracias por tu atención, su atención en este primer episodio de hoy. Fuimos Juan Felipe Mogollón y Miguel Andrés Cañón. Recuerda que siempre puedes informarte y divertirte acerca de la medicina en ¿Qué cuenta? @la revista de medicina en Instagram. Espero que tengas un buen día, que hayamos hecho en estos pocos minutos una buena revisión. En el primer capítulo de hipertensión, generalidades, los vemos en un siguiente capítulo. El próximo capítulo, manejo y guías.